En el siguiente ejercicio vamos a realizar el análisis de una de las aplicaciones de los filtros pasivos, el cual es el teléfono por teclas, trabajando en filtros de pasabanda baja y pasabanda alta. En pasabanda baja, que viene desde los 697 Hz hasta los 941 Hz, y pasabanda alta de los 1209 Hz a 1477 Hz. Por ahora vamos a ver un análisis de los filtros de pasabanda baja para este problema. Pasabanda baja, decimos que la primera frecuencia de corte son 697 Hz y que la frecuencia siguiente son 770 Hz, para la cual tenemos que desarrollar teniendo en cuenta que tenemos la frecuencia de corte y tenemos la frecuencia siguiente, pero nos hace falta la frecuencia anterior, la cual les hallamos mediante esta fórmula. Desarrollando nos da 631 Hz. Ya con esto resolvemos convirtiendo la frecuencia a radianes. Vamos a calcular el valor de la bobina, que nos da 686 MHz, y el valor del condensador 75.90, los cuales ya llevamos y tenemos aquí 686 y 75.90, y vamos a realizar la simulación para hallar el ancho y ver el ancho de banda. Entonces vamos a aplicar aquí. Sabemos que la frecuencia de corte es 697. Entonces vamos a aplicarlo aquí. 697 Hz. ¿Listo? 697 Hz. Y en el osciloscopio vamos a realizar la simulación. Entonces aquí tenemos 697 Hz. Obviamente le damos simular y nos va a mostrar que la frecuencia de 197 Hz, la frecuencia de corte, va en fase. O sea, no hay ninguna diferencia, es totalmente igual al ancho de banda. Entonces, si asignamos el valor de la frecuencia superior, que son 770, vamos a ver la diferencia. Detenemos acá, vamos a asignar el valor superior, son 770 Hz, y simulamos. Entonces vamos a ver que hay, vamos a detener el osciloscopio acá. Entonces vemos que hay una pequeña diferencia en cuanto a las dos ondas, que el sentido se mueve, no van paralelas totalmente, sino que se mueven, se abre un poquito la una de la otra, pero hay un ancho de banda aquí aproximadamente de 0.70, de 0.7 aproximadamente, que es el ancho de banda por el cual va a pasar nuestra señal. Cambiamos, detenemos, entonces ya está detenido. Vamos a cambiar el ancho de banda a nuestra frecuencia más baja, que es 631, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el cambio, 631 Hz, y le damos simulamos. Vemos que nuestra onda cambia de sentido, ya se corre un poco, pero hacia el sentido contrario, pero el ancho de banda se mantiene. Vamos a detener aquí. La onda corre hacia un lado, pero el ancho de banda se mantiene aproximadamente los 0.7 Hz, que es por donde va a pasar la señal. Ahora vamos a ver el diagrama de Bode para este filtro. Vamos a ver el diagrama de Bode. Vemos, decimos que la frecuencia de corte es 697 Hz, ¿cierto? Entonces asignamos el valor 697 Hz. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Esto no era.
que la frecuencia de corte es 697 Hz. Aquí me dio un pequeño error, a ver. Claro, introducí mal el valor, ya. 697, aceptar. Eso, ahora sí. Claro, había hecho mal la operación, pero ya tenemos 697 Hz, vemos que es una diferencia de corte. Tenemos una pequeña diferencia de menos 0.05 decibeles. De pronto puede deberse a cálculos de decimales, pero bueno, vamos a asignar nuestra frecuencia baja, la frecuencia baja que es 631, ¿cierto? Vamos a fijar ese valor, 631. Dice que tenemos una ganancia de menos 3.035 decibeles, ¿cierto? Ya vemos que la línea de corte se corrió a la izquierda, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a asignar nuestra frecuencia más alta, que es 770 Hz, ¿cierto? Entonces, vemos que la línea ya se corre hacia el otro lado, dándonos el ancho de banda, y tenemos una diferencia de menos 2.98 decibeles. Esta diferencia debería ser la misma ganancia al aplicar la frecuencia más baja, pero de pronto se debe a un errorcito de cálculo de decimales, entonces por eso nos da esa pequeña diferencia. Entonces pasamos al segundo filtro, donde nos dice que la frecuencia de corte es 770, la frecuencia siguiente es 852, por lo tanto debemos hallar la frecuencia anterior, ¿cierto? Entonces tomamos esto y arreglamos la frecuencia anterior y nos da 6.96 Hz. Ya con esto hallamos el valor de la bobina, que nos da 612, y el valor del condensador, que nos da 69,80, los cuales ya tenemos aquí asignados los valores para hacer la simulación. Entonces vamos a asignar valores aquí en el generador de funciones. Entonces decimos que la frecuencia de corte es 770, ¿cierto? Entonces vamos a asignar 770 enter Hz y abrimos el osciloscopio y le damos simular acá. Entonces vemos que la frecuencia de corte es igual a la amplitud, o sea, no hay diferencia en ninguna de las ondas, ¿ya? Va en fase. Entonces vamos a proceder a asignar la frecuencia más baja, que es 696, ¿cierto? Entonces vamos a asignar 696 Hz, enter. Entonces ya vemos que nos cambia, la diferencia de las ondas nos cambia. Vamos a detener, nos cambia y se corre hacia un lado, ¿cierto? La onda se corre hacia un lado, pero el ancho de banda nos da aproximadamente 0.7, 0.8 más o menos aproximadamente, con la frecuencia más baja. Ahora vamos a asignar la frecuencia más alta, que es 852. 852, le asignamos y ejecutamos el osciloscopio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que las ondas se corren en sentido contrario, pero el ancho de banda se mantiene. Por lo tanto, ahí se mantiene la amplitud por donde vamos a pasar la señal, que es el ancho de banda, más aproximadamente 0.7, 0.8. Procedemos al diagrama de Bode. Entonces vamos a ejecutar lo del diagrama de Bode. Entonces decimos que la frecuencia de corte es 770, ¿cierto? El valor 770. ¿Listo? Tenemos 770. Tenemos alguna diferencia, 0.051 decibeles. Tenemos de diferencia, listo. Vamos a asignar la frecuencia menor, que es 6.96, ¿cierto? 6.96. Fijamos 696. 696 dice que tenemos una ganancia en decibeles de menos 3.01. Menos 3.0 decibel de ganancia. Si fijamos la frecuencia más alta, que es 852, vamos a decir que tenemos una ganancia en decibeles de menos 3.01. O sea, estamos correctamente como debe ser.